El gran globo, que es ahora desde el punto de vista del negocio del fútbol, más allá que aparezca el fútbol alternativo, que está tratado en el libro, que me parece muy interesante, para cuando haya una alternativa distinta del sistema capitalista salvaje. Yo pienso entonces que ese gran globo en algún momento se va a desinflar o va a estallar, pero para eso tiene que desinflarse o estallar el sistema que lo sostiene. Por supuesto que podemos considerar que el fútbol es el más bello de los deportes, otros dirán que es el básquet. Sobre gustos, pero para quienes allá en el Cono Sur de muchachos pateábamos una pelota de trapo, mi mamá me hizo una vez una pelota de trapo que rebotaba magníficamente. Y cuando en la esquina el muchacho se compraba una pelota de goma, era la clara admiración. Porque ahí estaba también la pobreza. No viene también de la pobreza, del mundo del trabajo, que es donde se pateaba mejor la pelota. Ahora, yo pienso que no vamos a hablar de los resultados de ayer. Argentina le fue muy bien y va a derecho mundial con grandes pretensiones, me parece justificada. El caso Uruguay ya cumplió una etapa y hay que reconocer que así no se puede jugar más al fútbol. Se está jugando una clasificación y hacen un juego de una línea de 3, una línea de 5, una línea de 2. No hay ataque, 4 tiros al arco en un partido que se está jugando en la clasificación. Ese fútbol ya murió y hay que empezar de nuevo de acuerdo con una tradición ya históricamente acumulada, diría Carlitos Marx. Yo pienso que casi todos los partidos, como decía un técnico alemán, no me acuerdo cómo se llama, dice casi todos los partidos son aburridos. Uno ve los esquemas, a veces pasan la pelota, recorren con la pelota toda la cancha, se la pasan al portero y el portero lo tira afuera. ¿Se juega a qué? ¿A no perder? Porque se supone que si bien el fútbol es un deporte de lo imprevisible, porque el partido se acaba cuando se termina y puede pasar a veces cualquier cosa, hay una especie como de lógica dentro de eso. En general ganan los mejores, aparte de los partidos amañados y de los errores de los árbitros. Pero hay una lógica dentro de eso. Esa lógica se puede romper por lo imprevisible. Y ahí está justamente lo que uno siempre está esperando, que ocurra algo imprevisible dentro del aburrimiento general de los partidos que presentamos en la pantalla grande. Y hasta el punto que a veces yo leo el periódico mientras miro los partidos, lo cual es una falta de respeto al deporte como fútbol. Pero a mí también me está faltando el respeto como espectador, porque todos juegan más o menos igual. No hay que arriesgar, no hay que perder, ¿Y qué se gana con eso? ¿Se gana algo? ¿Qué ganancia espiritual, cultural se tiene repitiendo eso? ¿Hasta cuándo? De todas maneras, uno es tan fanático del fútbol a veces, es una adicción. Yo ayer juré no ver más al seleccionado uruguayo. Pero yo sé que cuando puede lo ir a ver, no es adicto. No a la camiseta, al deporte. Además me llama la atención que antes de los partidos se canten los himnos, se toquen los himnos. ¿Por qué? Para los habitantes de cualquier país ven a sus jugadores, les parece que los están representando, pero los jugadores están representando ¿a quién? A una federación, a una asociación, no están representando a un país. Esas federaciones o asociaciones son privadas. Entonces, el resumen de una empresa privada, que es una federación, va a representar a un país. ¿Por qué?
¿Por qué? Quizá no represente un país, un jugador, por ejemplo, que está muy apegado a su pueblo por su propio origen como futbolista, por las clases sociales de donde viene, que generalmente son de abajo. Pero yo creo que esos signos no deben ser tocados ni cantados, no corresponde. Más allá, repito, que los ciudadanos de ese país estén enamorados de su camiseta y solo vean nada más que esa camiseta, porque el gran problema, que a veces nosotros tenemos la paciencia de escuchar unos 30 segundos los comentaristas del fútbol, 30, 35 segundos, que es lo más que me da, no ven a la camiseta contraria, no ven solo un lado, ven nada más que una sola cosa. Ayer, por ejemplo, en total escuché a 40 segundos, 14 comentaristas. Resumen, era importante ganar. ¿Cuántas de unas juntas quemándose para decir esa frase banal? Pero bueno, el fútbol es el fútbol. Y yo me alegro mucho que los compañeros hayan hecho un trabajo tan excepcional. Me sentí muy honrado cuando me solicitaron hacer un prólogo. Porque yo no solo soy un futbolista fracasado, soy un poeta fracasado porque no escribí la Ilíada. Soy un novelista fracasado porque no escribí el Quijote. Y soy un poetista fracasado porque no escribí Ella nos llama de Rulfo. Fracasados seremos siempre. Por eso, por más que diga un gran jugador ahí, portugués, me tienen envidia porque soy lindo y rico, yo pienso que tampoco en el fútbol existe la perfección. Les agradezco mucho, le pasamos la palabra al amigo José Campos. Desconocemos la obra literaria del maestro Saúl Ibargoyen. Digamos que la palabra fracasado le ponemos unas comillas muy grandes porque es una obra vasta y extraordinaria. Lo que sí concuerdo, a pesar tuyo, con el fracaso de la Celeste, eso sí, no. Ahí sí que estoy de acuerdo. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra a mi compañero y amigo sociólogo José Miguel Candia, que fue coautor de los libros que publicáramos, Fútbol Secuestrado, Fútbol, Política y otras pasiones, además del libro que presentamos hoy, Gol en Contra. Un sociólogo reconocido de la Universidad Nacional de La Plata, que también tiene la frustración no solamente del fútbol, sino de quien es hincha, que es uno de los pocos clubes argentinos que no ha logrado ningún campeonato en los 120 años de historia del fútbol de mi país, Gimnasia y Grima de La Plata. Esto de fútbol y sociedad, bueno, la idea fue hacer una cosa, además desde una perspectiva crítica, romper con cierta lectura muy cristalizada sobre este tema, ¿no? Digamos, tradicionalmente la afición del fútbol era masculina, estaba asociado a un deporte que, bueno, además de popular en el sentido estricto de sectores sociales de escasos ingresos, gente pobre, etc., era siempre usado como metáfora antagónica al pensamiento, ¿no? Es decir, lo que se hace con la cabeza no se hace con los pies, lo que se hace con los pies no se hace con la cabeza. Entonces, algún día comentando el proyecto Fútbol y Sociedad, salió el blog, después van 5 libros, y bueno, hay que conciliar el fútbol con la cabeza, ¿no? Y hablar de eso, saber hablar de eso, un tema que es un tema social, como decía bien Saúl y Carlos en la presentación, no es una cuestión sacada de la chistera de algún mago que lo inventó para que algún segmento del universo se entusiasme con esto. Es un fenómeno que tiene múltiples aristas. Nosotros, con toda la mala intención del mundo, reconocemos también cosas buenas. Claro, digo, no se espanten, para quienes adquieran el libro, que lo están vendiendo en el puestito desde acá atrás y ahí atrás, van a ver que hay reconocimientos también. Pero, duro y a la cabeza, lo que tenemos que decirlo, decimos con todas las palabras, con nombre y apellido, aunque nos estemos refiriendo a algunas celebridades, ¿no? Entonces fue un intento, de algún modo este libro también es un intento de reconciliar los pies con la cabeza.
Vamos a seguir con el compañero Sergio Castillo, que va a hacer otros comentarios al respecto. Gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada quiero agradecer y felicitar a Carlos Prigolini por la realización de esta obra que me parece que rescata muchos valores esenciales del fútbol como tal, o sea, de los aspectos lúdicos. Y sobre todo, pues el agradecimiento porque gracias a que me han permitido participar en el grupo de Fútbol y Sociedad, he logrado entablar un análisis más específico en torno al fútbol. Me parece que muchas veces los aficionados al fútbol tendemos como que a quedarnos en opiniones muy simples, simplemente nos quedamos con lo que nos dice la televisión, con lo que nos dicen los diarios, y a veces no somos capaces de leer un determinado número de fuentes diversas para armar conjeturas propias y establecer un análisis un poco más objetivo, ¿no? Eso es algo que yo en lo particular he logrado aprender gracias a que también he entendido un poco más de cuestiones políticas con ellos, y esto me ha enseñado a aprender y a ver la política que hay detrás del fútbol, ¿no? Y el negocio como tal. El fútbol alternativo es un fútbol que no discrimina. Entonces yo creo que el fútbol alternativo como tal es ese fútbol que no pierde esa esencia lúdica, ese fútbol desinteresado, ese fútbol desde abajo, el fútbol que podemos jugar tanto en la calle como en el parque, como en una cancha de pasto sintético, de tierra, en la playa, en las zonas rurales, en donde sea. Ese es el fútbol alternativo y parte generalmente de una práctica sencilla cuyo objetivo primordial es pues preservar, digamos, la salud en base al ejercicio, así mismo como la práctica recreativa. El fútbol actual a nivel profesional, a nivel de primera división, a nivel internacional, de Copa del Mundo, de Champions League, etcétera, es un fútbol que pierde estos valores. ¿Por qué? Porque los jugadores se convierten en personajes robotizados que juegan tras los intereses o bajo los intereses de federativos, de promotores, de marcas comerciales, etcétera, ¿no? La línea que seguimos nosotros en Fútbol y Sociedad, decir lo que otros callan. Y no me refiero únicamente a criticar o a desdeñar lo que hacen los medios de comunicación, sino a analizar otros puntos de vista, o sea, hacer un trabajo un poco más interdisciplinario, no quedarnos únicamente en la cuestión periodística, sino analizar el fútbol desde otras vertientes como lo es la antropología, la sociología, la historia. Incluso también hay estudios de psicología social en torno al fútbol que son muy interesantes y que nos enseñan mucho mucho más de este deporte. A veces vemos situaciones que generalmente los medios no nos presentan, ¿no? Cuando nosotros hemos visto, por ejemplo, que le den seguimiento a un torneo de gente de la calle, como lo fue la Copa Homeless el año pasado, ¿no? Los medios de comunicación masiva despliegan encabezados enormes con el título del América reciente o con las hazañas del Chicharito Hernández, que pues más que hazañas se traducen en solo jugar 2 minutos en el Manchester, ¿no? Y le dedican una columna brevísima a situaciones como este tipo de torneos, que me parece que nosotros acá en Fútbol y Sociedad hemos rescatado, y la verdad ha sido un trabajo muy placentero poder, digamos, hablar de cosas distintas. Cuando uno empieza a rascar, empieza a buscar fuentes, se empieza a dar uno cuenta de que existen futbolistas que no solamente son seres robotizados, ¿no? Sino que existen futbolistas que tienen conciencia social, pero que en aras de esa conciencia social muchos de ellos han perdido sus carreras, ¿no?
como el caso de Oleguer Presas, un jugador del Barcelona de la década del 2000, que simplemente por pensar distinto, pues su carrera fue cortada de tajo, ¿no? Yo creo que el fútbol se juega más que con los pies, se juega con muchas otras cosas, y una de esas es la cabeza, ¿no? Es la manera de pensar, la manera de ver las cosas, escribiendo, plasmando el fútbol. Al menos yo me he dado cuenta de que si quizás soy un futbolista frustrado, no soy un futbolista tan frustrado en el momento en el que yo he podido plasmar mi mejor fútbol en una hoja de papel. Y pues yo invito a todos los asistentes a leer el libro, que pues es muy interesante y les va a aportar un punto de vista muy distinto a lo que generalmente podemos conocer a través de la televisión o los medios impresos. Gracias. Por ahí, cierto periodismo, que no sé, para mí es periodismo alquilado. Yo quiero aclarar que a nosotros no nos protege ningún sponsor, acá no hay ningún patrocinador. Esto es una autoedición, es un proceso de autogestión. Y es un proceso en el que hemos trabajado nosotros con nuestras diferencias, con nuestras terribles limitaciones, por supuesto, pero no hay nadie atrás, acá no hay patrocinadores. Por ahí encontré algún comentario soez en alguna red social que va a decir, o puede decir, me anticipo porque los conozco, no están presentes, tranquilo, no los he visto, si no los encararía con mucho gusto. 4 proyectos de futbolistas frustrados devenidos en disque periodistas se han reunido a hablar mal del fútbol. No estamos hablando mal del fútbol, rescatamos la esencia del fútbol, rescatamos el juego, el noble deporte, y es más, yo diría que yo me enriquecí en reportajes que fueron más bien pláticas, conversaciones que hice con personajes a los cuales me decían: tené cuidado porque fulano te va a cobrar por una entrevista, o no vayas con este porque es un narcisista, un egocéntrico asqueroso y no vas a poder entrevistarlo. No fue así. A mí culturalmente me han enriquecido personajes como César Luis Menotti, por ejemplo, como el mismo Ángel Capa, con quien tuve el gusto de estar en varias ocasiones, como también el aquí presente Walter Ormeño, con quien tenemos largas pláticas de fútbol, un ex portero que estuvo en Perú, en Argentina, y que aquí en México, corrígeme si estoy equivocado, fuiste futbolista, portero y director técnico. Entonces, bueno, con el negro hemos tenido infinidad de pláticas, ¿no? Hasta nos hemos peleado, en Morocho. Hemos tenido infinidad de pláticas y hasta nos hemos peleado en el buen sentido. Entonces, el fútbol es eso, el fútbol es comunicación, el fútbol es la plática de café, el fútbol es, como decía la compositora argentina Eladia Blasquez, es la linda fiesta de las cosas más sencillas, la dulce fiesta de las cosas más sencillas. Pero también tenemos, como bien decía Carlos Monsiváis, la indignación que es el punto de partida del entendimiento. Y la indignación es siempre con los mismos, ¿no? Como decía Saúl Ibargüen hace un rato, con ese capitalismo salvaje en el cual tergiversan y desvirtúan una esencia hermosa que tienen los niños desde muy pequeños. Vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Me parece que ha sido una ponencia muy interesante que puede generar una discusión relativa al fútbol y a la literatura que nos puede enriquecer a todos. Cuando vos hablaste de la violencia en el fútbol, fundamentalmente en Argentina, hablaste de los dirigentes y los clubes y los empresarios. Pero en Argentina hay una complicidad política también. Es decir, todos sabemos que, la mayoría sabemos que las barras bravas son grupos de choque de partidos políticos. Sabemos que, ¿cómo se llama esto? Que la policía los protege, es decir, todo ese tipo de situaciones que es más que el dirigente. Hay otra complicidad mayor, ¿o me equivoco? No, lo mencioné en algún momento, me parece, tal vez no el día de hoy. Yo tengo un libro que se llama Fútbol Secuestrado, participamos con Candia, y hacemos un extenso reportaje a César Luis Menotti que habla precisamente de eso. Habla de la desculturización que se ha sufrido en el país.
Y no olvidemos que esos barras bravas, que efectivamente hay finalidades políticas, la violencia es política. Alguien decía hace un tiempo que la violencia de arriba engendra la violencia de abajo también. Entonces esos métodos maquiavélicos, perversos y manipulados, hay dirigentes que tienen finalidades políticas. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el presidente de Boca, Mauricio Macri, utilizó el fútbol como trampolín político y llegó a fines políticos, ¿no? Y la 12, hay un libro de Gustavo Gravia al respecto que se explaya muy bien en ese sentido. La 12, de alguna manera, era el grupo de choque paramilitar que se utilizaba contra otros dirigentes políticos o contra esa extorsión que se ha realizado a jugadores, a dirigentes y a directores técnicos. Vos, Walter, sabés perfectamente de qué estamos hablando en ese tema. El turco Mohamed, que estuvo acá, que sacó campeón a los Yolos de Tijuana, se fue de Independiente porque él reveló: a mí no me echó el dirigente, no me echó Julio Comparada, presidente Independiente, a mí me echó la barra brava. Al respecto también tenemos ahí una entrevista con el turco Mohamed, creo que es un artículo, ¿no? Del libro. Sí, quería preguntar, digamos que venimos de menos a más en cuanto a este capitalismo, a esta globalización, a esta cosa en que el fútbol se hace más político. Entonces no veo cómo, me gustaría que alguien me dijera de ustedes, cómo vamos a hacer esa transición. Si venimos de menos a más y estamos a más, ¿cómo es que de repente vamos a volver a lo que fue tal vez en un inicio del fútbol? Después le pasamos una de estas. No, mira, el tema, decía Cortázar, dice, la política es una apuesta imposible, ¿no? Digo, es un proyecto que surge de lo social y se pelea con el Estado, es como flechar la luna, más o menos. Pero no dejamos de interesarnos por los asuntos públicos. Digo, la política en el mejor sentido de la palabra no hay que meterse en ningún comité. Como ciudadanos tenemos que interesarnos por las cuestiones públicas. Y sobre esto, y hacer que tu pregunta es oportuna y está plenamente justificada, digo, ¿cómo le vamos a hacer? Yo te diría, no sé, pero este colectivo, hoy reflexionando aquí, es embrión de otro tipo de cosas, digamos. Mientras se cultive, y lo decía Saúl al inicio, cierto espíritu crítico y cierta capacidad de denuncia y de gestionar cosas alternativas, es un camino hacia eso. Yo no le puedo poner fechas, digo, esto no es un proceso electoral que les voy a decir como que Televisa y 5 corporativos más eligen un presidente y un año antes ya sabemos quién va a ganar. No es un fenómeno de ese tipo. Esto es un proceso social de acumulación. Ahora, la inconformidad, bueno, hay que ordenarla, hay que sistematizarla, hay que darle formas organizativas, etc. Y algún día tiene frutos, esto puede reventar por algún lugar. ¿Por dónde? Y no lo sé, tampoco tengo respuesta en eso. Lo grave, sí, y en eso estoy absolutamente convencido, lo grave sería hacer un paso al costado y decir, no me importa, no me interesa que ocurra lo que ocurra si la gente está en el Zócalo reclamando salarios y cuestionando algunos aspectos de la reforma educativa, no me interesa. Esa es la peor actitud. ¿Cómo va a solucionar la CENTE, la coordinadora, los problemas que tiene? No lo sé exactamente, además, bueno, no pertenezco a esa agrupación porque no soy docente, pero lo pongo como ejemplo, digo, frente a este hecho social y en general frente a muchos hechos sociales que nos desbordan, lo peor que se puede hacer es la indiferencia, mirar al costado. Lo que queda es eso, como decía Cortázar, la apuesta al imposible, juntarnos y hacer cosas. Y algún día el imposible se logra. Sí, agregar con respecto a tu pregunta que el caso de los barras bravas en Argentina, hay bastantes barras bravas que han sido presos. Durante la administración de la actual presidenta, Cristina Kirchner, además, no solamente se logró eso, sino que se logró el fútbol para todos. El fútbol, como dice la presidenta, es una herramienta social de los pueblos. Digamos que ese fútbol para todos tiene que ver con la televisación. Hoy se televisan todos los partidos de fútbol. Épocas anteriores pertenecía a una empresa privada, Torneos y Competencias,
que no solo te dejaban ver el fútbol directo, sino que había que pagar. La televisión llamada televisión codificada. Y además que había que pagar, los goles de los demás partidos o el resumen de los goles se veía después de las 8 de la noche, porque no permitían hasta que se termine la fecha completa que el público viera los partidos. O sea, estás hablando de un elemento que es del pueblo, que es secuestrado por una empresa privada, y en nombre de la privatización y en nombre de sacar el Estado, que el Estado sabemos que se desarrolla para las clases más, los sectores más vulnerables, han cometido todo tipo de tropelías. Son los mismos que hoy critican el actual gobierno, tergiversan lo que está pasando, ¿sí? Y emiten hacia el exterior, porque también leo el diario en México, noticias que son totalmente falsas y aberrantes. Hoy el fútbol para todos es una realidad del proyecto nacional y popular de este gobierno. Entonces, sí vamos a más, y como te decía Candia, lo que no tenemos que hacer es la indiferencia. Y en este caso, ya hablando del tema violencia, pues ya estamos hablando un poco de las barras bravas, que en México no se ha dado como tal. O sea, si en México hay violencia, me parece que mucha de esta violencia es perpetrada a partir de los medios de comunicación. Creo que a veces los medios de comunicación son intermediarios que provocan al aficionado. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, por ejemplo, que minimizan a un equipo y pues alaban mucho a otro, ¿no? Por esos medios de comunicación quieren minimizar lo que hacen sus rivales, ¿no? En este caso Pumas, Guadalajara, que son los que están en los últimos lugares de la tabla, y eso en el aficionado trae un efecto de provocación, y eso es lo que, digamos, en cierta medida va generando la violencia. Con respecto a la otra pregunta, me parece que, bueno, la selección mexicana yo creo que es una selección sobrevalorada. Estamos muy por debajo de lo que realmente se espera, pero sucede que la selección nacional está en un nivel futbolístico muy por debajo de lo que se espera, pero a veces me parece que somos pocos los que nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los medios de comunicación emplean tácticas tan efectivas de convencimiento, que el fútbol es una especie digamos, de cortina de humo que envilece, digamos, a gran parte de la población. Y yo insisto, y es una cuestión que quizás no solamente yo pienso, yo creo que muchas personas coincidimos en lo mismo. Yo creo que en este país la selección nacional es el elemento que tiene más identidad, o sea, digamos que es el elemento de mayor cohesión social, por encima incluso de la política y de la religión. ¿Por qué? Porque basta con ver un partido de la Copa del Mundo de México y ver que la sociedad se paraliza, ¿no? Esos 90 minutos, hasta incluso en los trabajos o en empresas o todo esto, la gente se paraliza para ver a la selección nacional, y uno sale a las calles y ve que las calles están desiertas, ¿no? Cosa que no sucede, por ejemplo, el 12 de diciembre, cuando es el festejo de la Virgen de Guadalupe, que solamente unos cuantos, son muchísimos en este país, pero hay muchos que no van a ese tipo de festejos. Y por ejemplo, en la cuestión política hay una división terrible, ¿no? Nosotros podemos quizás ver que últimamente hay un crecimiento más en cuanto a la disidencia del partido oficial, pero está muy dividida la cosa. O sea, en ciertas zonas rurales o ciertas zonas que digamos están un poco carentes de educación, pues la política, digamos, sigue apoyando mucho al partido oficial. La selección mexicana no, la selección mexicana une tanto a gente rica como a gente pobre, y me parece que sigue siendo el punto de cohesión social más fuerte, pese a lo paupérrimo del nivel futbolístico. Nuestros estadios. Los estadios de fútbol en México en algún momento se construyeron y tienen nombres de los municipios que los construyeron, de los estados que los construyeron. El Estadio Jalisco, por ejemplo, de futbolistas, el Estadio Luis Pirata Fuente. Y ahora los estadios nuevos, la tendencia es que sea la marca.
el OmniLife, el Estadio Caliente. ¿Qué opinión tienen al respecto de esta nueva época en cuanto a los estadios deportivos en México? Parece que hay una infraestructura súper desarrollada en México en cuanto a estadios, en cuanto a estructura en general. O sea, si tú vas al Azteca o si vas al Jalisco, si vas al mismo OmniLife, ¿sí? Son estructuras que realmente envidiaría varios países. El problema es que no se condice lo que dan, lo que comentaba hace un rato Sergio, lo que da la selección o lo que dan los equipos de fútbol con semejantes estadios. Semejantes estadios, vamos a hablar, el estadio habla de una riqueza, habla de una historia. Si tú hablas del Maracaná, estás hablando de Pelé, Gerson, Tonino Cerezo, Jairzinho, Tostado, Romario, no sé, no termino más. Si hablas del Monumental de Núñez en Argentina, estás hablando de Muñoz, Moreno, Pedernera, Laguna y Lustó. ¿Te gustó esa, Walter? ¿No? ¿Okay? O sea, incluso el cilindro de Avellaneda, no es porque sea hincha de Racing, pero fue un estadio que se hizo en la época de Perón, en la primera presidencia de Perón. Es una obra magnífica, pero tienen que ver con la historia, tienen que ver con el público y con los jugadores. Acá los problemas son que el Luis Pirata Fuente de Veracruz, el Veracruz no ganó la segunda división para estar en primera. Entonces ahí entramos en el problema de las franquicias, en el problema del club que ganó el torneo de segunda división, que es la Piedad de Michoacán, y que cuyo estadio no abastece la cantidad de gente que necesita albergar en la primera división. Entonces, desde el punto de vista arquitectónico no te puedo opinar. Creo que son estructuras modernas, envidiables para cualquier país. Por eso digo que México sigue siendo el gigante de la CONCACAF, por la infraestructura. Pero tenemos que llevar el nivel futbolístico a semejante estructura. Y bueno, el centenario de Montevideo. El primer mundial de la historia. Hace poco el presidente Pepe Mujica, que un día dice una cosa, otro día dice otra, y después se olvidó de las dos. En su discurso en la Naciones Unidas habló de Maracaná, y yo me pregunto si los delegados que estaban ahí de países exóticos tendrían alguna idea de lo que era eso. Eso fue simplemente algo que pasó nada más, y que afortunadamente no se va a repetir. Perdón. Hemos empezado a deshilar todo este tema, ¿no? Que ha generado, que es el fútbol hoy en día aquí en México desde diversos puntos de vista, ¿no? Que eso me parece genial, puesto que hoy en día muchas veces el mexicano, hablando como ser humano y como persona que somos, tenemos esa tendencia a ver las cosas desde una visión de túnel, ¿no? A abarcarlo solamente desde una visión egoísta o incluso terca, ¿no? Decir, no, pues que las cosas son así asado, ¿no? Sin embargo, aquí lo hemos visto ya desde una visión más compleja y creo que eso lo enriquece y le regresa el valor que mencionaban hace un momento. Mi pregunta en concreto va un poco a rescatar esta parte un poco psicológica que mencionaban hace un momento y de lo cual ya medio rascaban hace ratito con una pregunta sobre el hecho de que como mexicanos muchas veces al momento de hablar de fútbol se paraliza, ¿no? Como mencionabas, uno de los tantos efectos que tiene la sociedad al momento de, no sabes, la selección está en el mundial, está jugando, hay que verla. Ahí, por ejemplo, yo lo que quiero rescatar un poco es esta visión o esta sensación que tiene el mexicano, ¿sí? De parte cultural, porque hablando del fútbol y el ser humano, todo es cultural. ¿Cómo reacciona el mexicano o cómo proyecta en este caso el mexicano su naturaleza como tal en el fútbol? ¿Por qué me pregunto un poco? Porque hablando de estas partes yo considero mucho que en la sociedad hoy en día para el mexicano puede dejar su trabajo, puede dejar lo vital que necesita para vivir o para sobrevivir en este caso, para ver un partido de fútbol, ahí descarga sus angustias, sus problemas de trabajo, de familia, de pareja, etc. Y es un desahogo. Se vuelve esto un desahogo a nivel futbolístico. Me gustaría que me pudieran compartir su opinión en este caso y si tienen alguna opinión al respecto. Gracias. No, mira, es muchas cosas, ¿no? Digo, están preguntando, da para un congreso, pero a ver, sintetizando y para lo que queda de tiempo, existe un fenómeno de proyección inevitable, digamos, que
no lo querramos en el momento en que hay 11 jugadores que tienen que ver con el país de origen y con cierta playera que nos resulta familiar porque repite más o menos, ya cada vez lo de las playeras, como decía Saúl, es peor, están llenas de etiquetas, le cambian los colores, hay una playera negra de la selección mexicana que no es fea desde el punto de vista estético, pero no sé qué tiene que ver con la bandera, en fin. Pero de todas maneras, digo que por lo general las playeras son cierta réplica de las banderas nacionales. Y es como inevitable que en esos 90 minutos, esos 11 que están ahí, de los cuales yo no recibo un peso, nada más que el gusto de tomarme una cerveza y verlo jugar, les va bien, siento de algún modo como un logro de carácter personal y de carácter colectivo para quienes estamos aquí, si somos simpatizantes de esa divisa y estamos medianamente interesados en la práctica de este deporte. Entonces, es como un logro, nos ha ido mal en otras cosas y en esto, bueno, por lo menos se conquistó algo, ¿no? Y en otros deportes nos pasa igual, con un boxeador, con Pablo Espinosa aventándose de plataforma, con cosas así. Por ahí jamás he metido la pata en una alberca, pero veo que un nadador mexicano gane y me da gusto. Ese tipo de fenómenos de psicología social y de construcción de identidades, el compañero decía, Sergio decía muy bien, es un elemento de factor de cohesión enorme, a veces superando, es una identidad leve, decía por ahí un autor, este tema de los deportes, no son las identidades sustantivas que provienen de la clase social, del trabajo, de la identidad política y de la ideología, esas son las duras, no, pero a veces cuando flaquean tanto las pertenencias duras, las leves, como es este caso, el deporte, sustituyen a las otras y nos hacen feliz un ratito o nos amargan un ratito, lo que fuere, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con un tema de delegación implícito en 11, en 100 millones o 110 o 120 según las estimaciones de INEGI y de CONAPO, ya somos en estos 2 millones de kilómetros cuadrados, hacemos en 11 jugadores con los cuales en este momento es como que está mi hijo jugando ahí, ¿no? Si la hace bien y si la hace mal me dan ganas de que no vuelva nunca más a la casa. Pero el tema es que sí que se proyectan cosas, ¿no? Se delegan y se proyectan cosas, eso es inevitable. Y se agudiza, se potencia, porque el tema de la violencia, digamos, había violencia en los 50 o en los 60, pero no con las características de ahora. El fenómeno mediático de los 50 y de los 60 tenía un perfil, hasta los 70 incluso. A partir de los 70, el tema televisión, el tema de injerencia abrumador de ciertas marcas comerciales, Copa, Toyota, Libertadores. Esa copa empezó siendo Copa Campeones de América y los primeros ganadores fue Peñarol de Montevideo, no sé si Saúl es de Peñarol, pero lo ganó Peñarol. Y después lo ganó el Santo glorioso de Pelé, Coutinho y Pepe, tenía media selección de Brasil. Lo que queda de Copa Libertadores es un sello comercial y equipos archidesconocidos y malos que da pena verlos. Lo que decía Prigo al inicio, cuando la pelota pasó de la cancha al escritorio se nos jodió la vida. Pero no podemos evitar que si hay un mundial y está nuestro representativo presente, son 90 minutos de taquicardia, para bien o para mal. Sí, agregar que no es una peculiaridad mexicana, ¿no? Es una peculiaridad, sobre todo lo que yo más conozco, española, argentina, mexicana, incluso de mucho tiempo atrás. O sea, la Alemania de Hitler, los Juegos Olímpicos los utilizó como bandera, ¿no? Políticamente hablando. La Italia de Mussolini sale 2 veces campeona del mundo en condiciones bastante sospechosas. Y aunque algunos argentinos se enojen conmigo, el campeonato del mundo de 1978, con la dictadura militar más asesina que haya tenido mi país, resulta que salimos campeones del mundo, pero con un partido bastante sospechoso que acá mi amigo Walter Ormeño puede saber que fue con Perú. Entonces, digamos que esa miserabilidad, esa cobardía de utilizar el fútbol para enaltecerse a nivel popular, pues es un viejo negocio, y en eso también el noble deporte es invadido políticamente y por el negocio. Cuando el fútbol es invadido por el negocio y por la política, ganan el negocio y la política, el fútbol es el que pierde. Por eso vemos los partidos que bien decía Saúl hoy, que son realmente insoportables a veces. Una breve anotación sobre eso que se dice. 3 expresidentes de Uruguay fueron presidentes de equipos de fútbol. Uno de Peñarol, otro Nacional y otro Progreso.
por razones de discreción no voy a nombrar a ninguno de ellos. Pero como dijo mi abuelita, nada es casual. Bueno, muchas gracias, damos por concluido esta charla súper interesante. Le agradecemos a la visión sociológica, antropológica y de la literatura del fútbol, que nos gusta a todos. Muchas gracias a Walter Ormeño que nos acompañó y que además él demuestra que no todos los que estamos presentes somos jugadores frustrados. Alguien sí ha llegado, uno. Gracias por acompañarnos, Walter. Y los autores van a firmar los libros para aquellos que los adquieran. Muchas gracias a todos por venir.